Buenos días, doctor Giraldo Javier Gómez. Mi nombre es Vanessa Jacqueline Acosta Bastidas. Actualmente soy estudiante de la maestría en TIC aplicada a la educación de la Universidad de Nariño. Doctor Giraldo, en esta oportunidad lo he invitado a realizar esta entrevista, la cual se desarrollará dentro del seminario de investigación cualitativa, con el propósito de conocer su percepción, experiencias o algunas reflexiones acerca de la investigación cualitativa en procesos de investigación. Como también cabe aclarar que la información que se recolectará dentro del desarrollo de esta entrevista únicamente será utilizada con fines académicos y se garantizará que las respuestas contarán con confiabilidad. Por lo tanto, ¿usted autoriza que la grabación de esta entrevista? Sí, sí, autorizo. Bueno, doctor Giraldo, inicialmente quiero que nos dé a conocer cuál es su formación académica e investigativa. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Artes, soy maestro en artes plásticas y visuales. De la misma manera, tengo una especialización y una maestría en gestión de proyectos educativos y el doctorado en ciencias de la educación. Esa es mi formación académica. En investigación, yo pertenezco a dos grupos de investigación de la universidad, al grupo GIDEP, que es el Grupo de Desarrollo Educativo y Pedagógico de la Facultad de Educación, y al grupo de investigación en estudios culturales de la Facultad de Artes. Bueno, inicialmente, como primera pregunta tenemos, ¿cómo definiría usted la investigación cualitativa desde su experiencia académica y profesional? Bueno, al definir la investigación cualitativa tenemos que entrar en el marco de qué teorías la soportan. La investigación cualitativa deviene de todas las teorías sociales. Y entonces, por ejemplo, hay un marco que soporta las ciencias humanas, que es, por ejemplo, las teorías del orden cultural, las teorías del orden filosófico y las teorías del orden social. Si usted se va a las teorías del orden filosófico, por ejemplo, de ahí demandan algunas formas de abordajes de investigación del orden cualitativo, por ejemplo, la fenomenología, la hermenéutica, son soportadas por la filosofía. Por ejemplo, la etnografía es soportada por todas las teorías sociales y culturales, la etnografía. Y si vamos, por ejemplo, del orden cultural, podríamos decir que están inmersas todas las teorías que impulsa la teoría crítica y sobre todo, por ejemplo, la investigación-acción, la investigación-acción participativa. Entonces, cada teoría social ha querido aportarle metodológicamente a las investigaciones cualitativas. Y desde ese orden de ideas, entonces, ahí marca un paralelo, una diferencia con la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque es que la investigación cuantitativa la direcciona todas las teorías del orden desde las ciencias naturales. Las ciencias naturales, sobre todo, por ejemplo, todo lo que es la estadística y la secuenciación estadística es la que orienta los resultados y las explicaciones de los fenómenos científicos o de los fenómenos que se estudian desde lo cuantitativo. Las teorías sociales, las teorías humanas, las teorías culturales son las que generan los procesos que sostienen las investigaciones cualitativas. En la unidad de medida de las investigaciones cuantitativas son los cuántos. Cuántos estudiantes, cuántos profesores, cuántos, ¿cierto? Todo lo que sea contar. En cambio, las investigaciones del orden cualitativo son los cuáles, cualidades, qué cualidades tienen, cuáles son los comportamientos, todo, qué aspectos generan. Entonces, mira que ahí hay desde el asidero, desde la parte epistemológica y desde la parte conceptual, generan las diferencias de las dos
formas que en algunas teorías se llaman el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Cada uno tiene sus enfoques y todo. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué métodos o técnicas cualitativas utiliza con mayor frecuencia en sus investigaciones? Bueno, metodológicamente yo más he utilizado, por ejemplo, lo que es la biografía, los estudios más biográficos narrativos. He utilizado las representaciones sociales para investigaciones. He utilizado la investigación-acción. Son como las tres formas metodológicas que más yo las he trabajado. Pero esto, y también he hecho unos recorridos por las etnografías, ¿sí? Eso digamos que ha generado que las investigaciones que nosotros hemos venido realizando, por ejemplo, establezcan algunos parámetros del orden metodológico para las artes, ¿sí? Porque mi principio era como darle un soporte a los programas de artes y a las investigaciones en artes, ¿ya? Porque uno conoce que ya la etnografía, por ejemplo, a la cultura sí le aporta hartísimo, ¿cierto? Que la fenomenología también a los estudios sociales le aporta muchísimo. Pero a las artes estaban como muy relegadas y muy pegadas a estos métodos. Entonces, el método biográfico narrativo, la investigación-acción y de pronto la fenomenología y la hermenéutica también nos han ayudado, por ejemplo, a que nosotros estudiemos un poco más el campo del arte, ¿ya? Y el arte lo hemos distinguido también desde esa perspectiva como posturas de investigación-creación. Todos los procesos que hemos investigado o que nosotros hemos aportado aquí a la universidad están destinados a que un nuevo enfoque de investigación sea la investigación-creación. Cómo se crea un artefacto, un producto artístico y qué recorrido y qué tránsito hace del orden epistemológico, teórico y metodológico para la creación de eso, ¿ya? Ahí nosotros podemos establecer, por ejemplo, que los aportes que hemos recorrido a nivel metodológico nos dan pie también para mirar, por ejemplo, cómo se puede acceder a la información, ¿sí? Entonces aplicamos la entrevista, las historias de vida, son fundamentos quizá más del quehacer de la gente. Y también, por ejemplo, cómo se hace las caracterizaciones, cómo se hacen las descripciones y cómo se hace, por ejemplo, el análisis y la interpretación de esa información. En eso sí tenemos asiento mucho en las formas del orden cualitativo. Por ejemplo, hacemos matrices de análisis de discurso mediante matrices de análisis de discurso, o de pronto utilizamos algo que viene de la escuela de Chicago, que se llama la interacción simbólica. Entonces, cómo los símbolos hablan, cómo los símbolos generan sentidos, significados, y eso es lo que hacemos para las investigaciones. Ese tipo de recolección de datos o esas estrategias que han utilizado para cualquier investigación sirve, por ejemplo, una matriz para cualquier tipo de investigación. Sí, claro, nosotros es como la encuesta. La encuesta te sirve para todas las investigaciones, ¿sí? Pero entonces tú utilizas una encuesta semiestructurada con preguntas cerradas para lo cuantitativo. Para lo cualitativo también nosotros tenemos las encuestas, hacemos las preguntas abiertas, hacemos el análisis, tal cosa. O sea que el instrumento no es el problema es ya cómo se aborda los procesos de análisis, de interpretación de esa información y cómo sacarle como todo el provecho, digámosle, al instrumento que tú aplicas. Uno puede perfectamente, por ejemplo, en la etnografía, aplicar una entrevista, ¿cierto? Pero depende de la entrevista, cómo la diseñes y cómo recojas información. La entrevista es como más dialogada,
es similar a lo que estamos haciendo, solamente que tú tienes, por ejemplo, un guión de preguntas, ¿cierto? Nosotros en etnografía dejamos que la persona hable y nosotros vamos direccionando de qué nos debe ir hablando por el interés que tenemos de investigar un tema. Entonces los instrumentos casi son similares, sino que existen momentos, espacios especiales en lo cualitativo para poderlos aplicar. ¿Ya? Bueno, ahora sí, de acuerdo a esto, ¿usted cómo garantizaría la validez, la credibilidad o la confiabilidad de los resultados que se obtengan en la investigación cualitativa? Pues esa es la mayor crítica que le hacen a la investigación cualitativa, la validez y la confiabilidad de la información, pero resulta que nosotros utilizamos, pues bueno, la validez y la confiabilidad en los métodos cuantitativos está dado por las explicaciones numéricas. Nosotros son digamos, como las narrativas orales en las que nos dan la fuerza. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos mucha triangulación de información. En la investigación cualitativa lo que se genera es bastante triangulación. Yo no me puedo quedar con una opinión de un solo profesor. Tengo que mirar, por ejemplo, la opinión del estudiante o de un directivo o de 2 o 3 o 4 profesores para contrastarla y poder sacar mi interés de lo que es el proceso de investigación. Pero tiene otro sentido también, que los saberes de la cotidianidad, los saberes de un profesor, la experiencia de un profesor me puede ir marcando también la validez, ¿ya? Entre más experiencia tiene un profesor, más propiedad tiene para hablar, conoce más su disciplina, conoce sus formas metodológicas, conoce sus abordajes, entonces, por ejemplo, él me puede generar a mí mayor confiabilidad de su información que un profesor que está apenas iniciando, por ejemplo, que no tiene tantos años de experiencia, tal cosa. Entonces uno tiene que en la investigación cualitativa en cuanto a la validez y confiabilidad es muy flexible, porque tú generas los criterios de validez y de confiabilidad de acuerdo a la investigación, de acuerdo al proceso, de acuerdo a la intención del problema a investigar o de los objetivos a investigar. De acuerdo a eso es lo que uno va generando la validez de si puedo esta información contrastarla o confrontarla con otra o hacer triangulación de diferentes instrumentos sobre las preguntas que yo estoy haciendo. Vale, listo. Ahora sí, doctor Giraldo, ¿usted nos podría compartir una experiencia la cual haya sido significativa y en la que se haya aplicado la investigación cualitativa, pero dentro de su labor como docente? Bueno, yo tengo una experiencia que es una serie de, digamos, de modificaciones que le hicimos a unos proyectos educativos institucionales a partir de procesos etnográficos, ¿sí? Entonces hicimos, por ejemplo, con los estudiantes hemos levantado una información contextual, por ejemplo, en Túquerres, en el Diviso y en Barbacoas. Los estudiantes levantaron una información de cómo se construyó los proyectos educativos de unas instituciones educativas, ¿sí? Los PEI. Y ellos trajeron esa información, nosotros la organizamos, le generamos unas categorías y fruto de toda esa información, que creo que fueron de unos 3 o 4 instrumentos que ellos aplicaron, fruto de eso llegamos a una gran conclusión que, por ejemplo, los PI no fueron construidos participativamente, los PI los direccionó una sola persona, los PI se construyeron desde aspectos muy técnicos y no contextuales. Sacamos un resto de conclusiones, pero al mismo tiempo que sacamos esas conclusiones, nosotros propusimos también la misma información que fue recolectada como en 7 meses,
la misma información nos da parámetros para, por ejemplo, que el PI del diviso tenga totalmente un enfoque ecológico, ¿sí? Y lo orientamos desde ahí y se hizo la resignificación de ese proyecto educativo desde esa postura ecológica y de mejoramiento del medio ambiente y de la protección del medio ambiente. Un PI de Túqueres que se centraba también en lo ambiental, le dimos el norte teórico y el fundamento para que esa institución educativa tenga todas las condiciones para constituir su PI desde lo ambiental, ¿sí? Entonces, nosotros lo hemos marcado, por ejemplo, desde aspectos posibles que se pueden hacer en investigación cualitativa, que es fusionar algunas formas metodológicas. Por ejemplo, puede ser que un proyecto inicie etnográficamente, haciendo toda la narrativa, toda la descripción cultural de lo que sucede, pero termine, por ejemplo, con una investigación-acción, que sea que nosotros hagamos una intervención y que modifiquemos algo del quehacer educativo, del quehacer pedagógico de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de los directivos o de las mismas instituciones educativas. Entonces, ese ha sido un aporte que me parece muy importante. Hicimos, por ejemplo, otra investigación del orden cualitativo en la cárcel de aquí, de hombres, y donde nosotros a través de, esa sí fue investigación-acción, que a través de una alfabetización que generamos allá, que les empezamos a enseñar a leer y a escribir a las personas que estaban privadas de la libertad, de eso generamos un programa de alfabetización allá en la cárcel y fue un proyecto que le sirvió a la cárcel durante 5 años para que ellos, persona que llegaba, persona que lo involucrábamos en ese proceso y sirve para transformar, ¿no? Por ejemplo, la investigación-acción lo que nos genera es que un fenómeno, un problema, lo transformemos, cambiemos, por ejemplo, algo de esa realidad. Profe, bueno, y al momento de realizar estas investigaciones, ¿cuáles fueron los desafíos y las ventajas que les dejó? Desafíos, por lo general, el desafío más grande es poder llegar a la población, poder sensibilizar a las personas de que estamos en un marco de una investigación y que la investigación va a requerir, por ejemplo, de la honestidad, de que la gente hable la verdad, de que nos digan objetivamente qué es lo que sucede, cómo suceden las cosas. Esa sensibilidad que le generemos nosotros al informante, a la población, es de vital importancia para las investigaciones cualitativas. Por lo tanto, por ejemplo, ese es uno de los retos bien fundamentales para la investigación cualitativa, poder ingresar al campo de la investigación, entendiendo a los sujetos en su contexto, pero también que ellos nos entiendan que nosotros no llegamos desde afuera a imponer, sino que salga de la misma población, de los mismos sujetos, salgan elementos para poder retomar la investigación en su norte que como investigadores necesitamos. Esos serían unos retos bien importantes. Obstáculos, varios obstáculos. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no te quiere decir, no quiere ser informante, la gente no quiere hablar mucho, la gente prefiere, por ejemplo, a veces que le apliquemos cosas para señalar, que le coloquemos figuras para poderlos orientar. Entonces a veces la gente no entiende los instrumentos. A veces nos encontramos, por ejemplo, que el mismo instrumento que le aplicamos a los docentes no sirve para los padres de familia, por ejemplo, ¿sí? Porque el docente ya tiene una formación, el padre de familia no. Entonces, dificultades como esas todo el tiempo las vamos a tener en la aplicación de instrumentos, pero la verdad es que todas son superables. En la investigación cualitativa, como es tan flexible, ¿sí? Es tan flexible que todas
esas cositas que nos encontramos cuando hacemos un proceso, nosotros las vamos superando y nos genera el mismo proceso, nos genera ir superando las dificultades. Vale, bueno, en su opinión, ¿qué aspectos deberían fortalecerse en la formación de los investigadores que se aproximan al desarrollo de una investigación cualitativa? Bueno, en primer lugar hay que conocer las formas metodológicas, ¿no?, de lo cualitativo. Es que a veces nosotros sin conocer pues las desechamos, ¿no? Claro. Entonces le damos mayor prevalencia a lo cuantitativo, dicen es que esto vamos a la fija, vamos a tal cosa, entonces desechamos. Uno es conocer muchísimo los fundamentos, conocer la parte epistemológica de lo que significa una investigación del orden cualitativo, conocer los diferentes métodos cualitativos, hay los que quieras, ¿sí? Los que quieras, hay por donde tú mires. Por ejemplo, hay en lo que yo inicié a trabajar sobre representaciones sociales, por ejemplo, hay representaciones sociales desde la psicología, representaciones sociales desde la sociología, representaciones sociales desde lo sociopolítico, bueno, hay un resto hay los imaginarios, hay cosas. Entonces hay varias teorías que soportan unas formas metodológicas del orden cualitativo, pero si tú no las conoces, entonces tú las desechas, ¿no es cierto? Y le generas prevalencia a otras. Entonces uno lo que tiene que ser como investigador cualitativo, conocer el panorama de todos los enfoques, de todos los métodos, para mirar a ver si en uno de esos uno puede hacer una mejor acción y lo convence a uno. Por ejemplo, a mí me encanta hacer la investigación cualitativa, yo más oriento investigaciones cualitativas en el pregrado, porque, por ejemplo, en las licenciaturas que orientamos nosotros iniciamos con la observación de la práctica pedagógica en el aula. Desde ahí ya iniciamos con aspectos investigativos, ¿sí? Haciendo la observación en el aula, subiendo esa observación a la generación de una necesidad o de un problema, cuestionando teóricamente ese problema, tal cosa. Ahí ya vamos fortaleciendo la investigación. Y lo mismo, casi que la misma orientación la genero yo en la maestría en educación, por ejemplo, donde yo soy profesor, y entonces yo allá oriento procesos del orden cualitativo, y allá les digo a los estudiantes que la gran mayoría ya son profesores vinculados al sector, y entonces yo les digo, miren, ustedes deben iniciar investigando, es así, su quehacer así, su esto así, para que en el mismo quehacer de la investigación se genere el quehacer didáctico, el quehacer pedagógico, el quehacer del desarrollo curricular y de evaluación. Entonces yo les digo, nosotros podemos ser investigadores de nuestra propia práctica, Y ya pasando ya al doctorado en Ciencias de la Educación, donde dirijo un seminario que se llama Tesis 4, en ese seminario, que a propósito lo acabé el fin de semana pasado, el sábado, en ese seminario lo que yo más insisto es que el doctorante pueda hacer la comprensión del fenómeno para que pueda investigar, para que sea investigado cualitativamente, que no sea la mecánica de la investigación. Yo les digo que en el doctorado, por ejemplo, ya no vamos a presentar los resultados de una investigación. Para el doctorado nosotros tenemos que avanzar en apuntarle a construir teoría, y quizá el norte de una tesis doctoral es ya hacer un aporte teórico, ¿sí? Hacer un aporte teórico que nos indique que vamos haciendo avanzar el conocimiento del orden pedagógico, didáctico, curricular o de evaluación, ¿sí? Pero entonces creo que nosotros aquí en la universidad lo que mayormente podemos fortalecer es que centrarle, sensibilizarlo a nuestro estudiante que la investigación tiene que devenir del mismo quehacer de la profesión, ¿sí? Del mismo quehacer de la profesión. Por lo tanto, creo que ahí podríamos generar
un aporte importante a la academia. Vale. Finalmente, como última pregunta tenemos, ¿cómo percibe el futuro de la investigación cualitativa en el contexto universitario y en el desarrollo de las ciencias o la arte? El futuro es próspero, porque yo digo que nosotros desde lo cualitativo nos hemos inventado formas metodológicas bien importantes. Claro, por la flexibilidad. Y hemos fusionado formas, métodos, por ejemplo, hemos fusionado. Fácilmente nosotros hacemos, aunque no es el espíritu de modificar la episteme del método, sino que es más bien por funcionabilidad del método que nosotros perfectamente fusionamos, por ejemplo, lo que yo le comentaba hace un rato, una etnografía con una investigación-acción. Entonces le generamos una complementariedad a las formas metodológicas. Y entonces eso hoy en día casi que es la fuerza que tiene la investigación cualitativa, es eso, que nosotros podemos perfectamente hacer que se complemente una forma metodológica con la otra. Entonces el futuro es muy, muy importante. Y si revisamos, por ejemplo, algunos fundamentos teóricos de metodología de la investigación cualitativa, hoy en día, por ejemplo, se han creado infinidad de formas metodológicas que se puedan abordar para la investigación. Y entonces creo que el futuro de la investigación cualitativa es muy próspero. Hemos aportado muchísimo a la academia, a la ciencia, y creemos que hoy en día quizá teóricamente y en fundamentos casi que estamos a la par de la investigación científica devenida de las ciencias naturales, porque lo nuestro también es científico, pero devenido de las ciencias sociales y humanas. Creo que es así. Bueno, pues para finalizar, doctor Giraldo, le agradezco profundamente por su participación y colaboración en el desarrollo de esta entrevista y por compartir sus conocimientos y experiencias que ha logrado obtener en este transcurso de su vida laboral y obviamente académica y científica. No, lo hago, Vanesita, con mucho gusto. Ustedes saben que nosotros somos, nuestra vida es dentro de la academia, y por lo tanto, como académicos, nosotros debemos generar nuestros conocimientos y nuestra experiencia para que se enriquezcan los procesos de investigación de nuestros estudiantes. Lo he hecho con mucho gusto. Hemos generado una cuestión así muy rápida, un diálogo como muy fluido, pero si en algún día podemos hablar detenidamente ya de algunas formas metodológicas del orden cualitativo ya más específico, lo podemos hacer. Vale, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Vale.